3, 2, 1. Con manifestaciones, iglesias atacadas y amenazas, así era recibido el Papa Francisco en Chile cuando comenzaba 2018. Un país donde la Iglesia Católica perdía fieles debido a los casos de abuso sexual por parte de algunos de sus miembros. Un caso puntual conmocionaba al país, el del ex sacerdote Fernando Karadima y su supuesto encubridor, el exobispo Juan Barros, nombrado por el propio Papa Francisco, quien puso en duda la veracidad de las acusaciones contra Barros, aunque luego ofreció disculpas en nombre de la Iglesia. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Investigadores del Vaticano examinaron cientos de casos y concluyeron la falta de acción y encubrimiento por parte de jerarcas eclesiásticos en casos de abuso. Los hechos tuvieron consecuencias sin precedentes.
Por primera vez en la historia, una conferencia episcopal completa, la chilena, presentó su dimisión. Hasta el momento, 7 obispos han sido alejados de la Iglesia, entre ellos el propio Barros. A medida que salían a la luz esta serie de delitos y avanzaban las investigaciones, algunas de las víctimas viajaron al Vaticano para reunirse con el Papa. Hoy día somos una comunidad empoderada, que los vamos a perseguir en nombre de la justicia, en nombre de la dignidad de los niños y niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso. El caso chileno no fue uno aislado, se sumaba a una suerte de mapa mundial de abusos. En Pensilvania, Estados Unidos, un informe reveló los crímenes sexuales perpetrados por cerca de 300 sacerdotes a más de 1000 menores de edad durante casi 7 décadas. Alemania tampoco fue ajena a esta situación. Según un informe encargado por la Conferencia Episcopal de ese país, alrededor de 1.600 miembros de la Iglesia Católica cometieron algún tipo de ataque sexual a más de 3.000 menores durante 70 años. Una vez más, el clero se limitó a ofrecer disculpas, pero para muchos las palabras no son suficientes. La Iglesia Católica tiene un problema global. Me gustaría que el Papa lo convirtiera en su tema número 1 y que su Iglesia realmente trabaje en ello. De hecho, la Iglesia Católica debería ser prohibida porque es una organización criminal. Y en Australia, el jefe de finanzas y número 3 del Vaticano, el cardenal George Pell, se encuentra imputado por agresiones sexuales cometidas entre 1979 y 1990 y es juzgado en su país. El proceso en su contra es parte de una investigación que documentó abusos a más de 4.000 menores por parte de sacerdotes católicos. El Papa Francisco dijo que llora por las víctimas. Lo llamamos hoy a convertir esas lágrimas en acciones. Los pedidos de perdón y pronunciamientos por parte de la Iglesia Católica siguieron a casi todos los casos de abuso que vieron la luz. Pero las víctimas conservan las heridas y aunque pasen años sin justicia, continúan esperándola. El Parlamento de Irlanda ha aprobado finalmente el proyecto de ley que legaliza el aborto. Tras 9 horas de debate, el documento se entregará al presidente para ser firmado y convertido en ley. Durante su fase de tramitación, el proyecto pasó por alrededor de 350 enmiendas. La nueva ley legaliza el libre acceso al aborto hasta las 12 semanas de embarazo. Más allá de este plazo, las interrupciones solo serán legales en los casos en que exista un riesgo para la vida o un daño grave para la salud de la mujer o se haya diagnosticado una anomalía fetal mortal. Ofician misa sin parar. Como lo oyen, las 24 horas del día y todo por ellos, por esta familia de refugiados armenios que tras 9 años en los Países Bajos ahora les obligan a marcharse. Mi hermano, mi hermana y yo crecimos en los Países Bajos. Todos nuestros amigos están aquí. Aquí es donde pertenecemos. Les han rechazado la orden de asilo que llevaba tramitándose todo este tiempo y en esta parroquia han encontrado la solución, porque según la normativa del país no se pueden realizar detenciones durante los servicios religiosos y así están todo el día, feligreses arriba, feligreses abajo. Los procedimientos de inmigración llevan mucho tiempo y cientos de niños inmigrantes crecen y se establecen aquí. Es muy perjudicial que les obliguen a irse después de haber vivido aquí durante tantos años. La congregación espera convencer a las autoridades para hacer una excepción a las reglas de inmigración por razones humanitarias. Hace caso omiso al llamamiento lanzado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para prohibir en todo el mundo los test de virginidad. En el país se practican cada vez que hay una denuncia de violación y son también habituales antes de celebrarse muchas bodas. El pasado 17 de octubre la OMS lanzó un llamamiento mundial para prohibir el llamado test de los 2 dedos, practicado a una mujer para comprobar si conserva el himen. La OMS, apoyada por ONU Mujeres y por ONU Derechos Humanos, argumenta que esta prueba carece de valor científico y constituye además exámenes dolorosos, humillantes y traumáticos. El portavoz del gobierno marroquí niega, sin embargo, que estos exámenes sean obligatorios. No existe ninguna legislación que imponga un certificado de virginidad. El único documento requerido por el Código de Familia es el certificado médico relacionado con las enfermedades transmisibles, y los 2 cónyuges están obligados a presentarlo. Sin embargo, esta es una verdad a medias. Un artículo del Código Penal establece que la conocida como desfloración
será una circunstancia agravante en todos los casos de violación y supondrá un aumento en los años de cárcel para el agresor. Por eso, cada vez que se denuncia una violación a una menor o a una soltera, la policía, el fiscal o el juez ordenan la prueba del himen para así agravar la pena del violador. El test, practicable por un médico generalista o por un ginecólogo, puede costar el precio de una consulta, entre 10 y 30 euros. Australia reconoce a Jerusalén Oeste como capital de Israel. Así lo anunció este sábado su primer ministro, Scott Morrison, que quiso dejar claro que dicha decisión respeta el compromiso australiano con la llamada solución de los dos estados, con Jerusalén Este como capital palestina. Australia reconocerá a Jerusalén Oeste, donde está la sede del Parlamento de Israel y muchas de sus instituciones gubernamentales, como la capital de Israel, indicó Morrison desde Sídney. Y esperamos trasladar nuestra embajada a Jerusalén Occidental cuando sea posible, con el fin de apoyar el estatuto final, una vez que éste tenga lugar. Canberra sigue así los pasos de Washington, que en diciembre de 2017 reconocía a Jerusalén como capital de Israel y en mayo de este año situaba en esta ciudad su embajada. La pequeña Jacqueline le ha abierto los ojos a muchos padres migrantes que siguen en Tijuana queriendo cruzar. Ya vieron que al pisar suelo estadounidense no se acaban los peligros. Aún así, casi todos siguen aferrados a su meta. Isa Osorio está con ellos. Sin pensarlo mucho, el hombre toma en brazos al bebé y cruza el muro fronterizo. Atrás, otra señora intenta que su hija llegue al otro lado. En cuanto pisan suelo estadounidense, son arrestados. Sara abandonó hace días el albergue El Barretal para acercarse al muro. Con su hijo Jason, ha tenido que pasar las últimas 3 noches en la calle, esperando el momento para escalar esa valla. Ellos están sufriendo más que uno a la vez. Hoy, por ejemplo, no ha desayunado ni comido. El pequeño de 1 año tampoco ha tomado leche. Está enfermo y tiene frío. A cubrirlo con mi propia vida, si es posible. Tras conocer el caso de la pequeña Jacqueline Cal, Josué reza para que sus sobrinos que acaban de cruzar ese muro no tengan el mismo destino. Es como triste porque me da miedo que tal vez les vaya a pasar algo a ellos ahí. Algunos migrantes recorren el muro fronterizo ubicando cualquier hueco que les permita llegar al otro lado de la frontera. Algunos se han colado por hoyos como este. Otros como Carla recorren el muro con bebé en brazos, buscando cualquier hueco que les permita llegar al otro lado. Pues está difícil, sí. ¿Y qué vas a hacer? Espera. Logren llegar o no, el sufrimiento no termina ahí. Quienes son detenidos deberán enfrentar las condiciones bajo el resguardo de la patrulla fronteriza y después el trayecto de regreso al país del que emigraron.